Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta actividad del noveno simposio. En esta tarde nos acompaña un gran amigo, una persona maravillosa, el doctor Mauricio Arriagada Benítez, y el cual nos va a acompañar en, en una conferencia llamada ¿Es posible automatizar las decisiones? Quiero contarles que Mauricio es académico del Departamento de Ingeniería y Computación de la Universidad de Tarapacá, no sé si lo dije bien, en Arica, en Chile. Él es doctor por la Universidad Pontificia Autónoma Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile, nunca puedo decir ese montón de palabras, donde además es fue director de uno de los programas de magíster interdisciplinarios entre las facultades de Ingeniería, la Facultad de Letras y el sistema de bibliotecas de esa misma universidad. Adicionalmente, ha sido jefe de programa de múltiples diplomados relacionados con las ciencias de datos y el Machine Learning. Estudió su magíster en Computer Science en la Universidad de Northern en Iowa, Estados Unidos. Su línea de investigación está centrada en la minería de datos y de procesos para mejorar la toma de decisiones en la industria y en la educación. Ha sido autor de muchas investigaciones, dos de ellas que destaco aquí, que están en desarrollo, una como la puesta en marcha de un proyecto de optimización de protección de radiología intervencionista pediátrica en América Latina y el Caribe, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, y la otra centrada en la implementación de un juez online para identificar las curvas de aprendizaje a través de las técnicas de minería de procesos. Y además tengo que agregar que es un ser humano excepcional, con un don de servicio increíble y una energía que inspira y contagia realmente. Mauricio, bienvenido. Ojalá que la próxima vez sea en vivo y a todo color. Pero mientras tanto, la virtualidad nos va a tener que alcanzar. Adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias, Yorleni, muchísimas gracias, Alejandro, y también mi amigo Mike, todos ustedes muy buenos amigos. Bienvenidos a esta pequeña charla llamada ¿Es posible automatizar las decisiones? En la cual quiero mostrarles un poco cómo ha sido el desarrollo y la evolución de la análisis de información, análisis de datos, y cuáles son las perspectivas que tenemos para poder trabajar en este sentido. Me tocó la posibilidad de, como bien decía la presentadora Yorleni, de poder trabajar en un programa en el cual estaba ligado 100% con el uso de información, en este magíster de procesamiento y gestión de la información de la Universidad Católica de Chile, donde además de aprender mucho, pude poner en práctica varias de las técnicas aplicadas en minería de datos, en aprendizaje de máquina. Y las perspectivas son bastante promisorias por cuanto la industria hoy día está solicitando mucho manejo de información y también de técnicas. Vamos entonces con la presentación y por favor en cualquier instante quien tenga alguna duda o quiera complementar, por favor simplemente interrumpa, que en el fondo es un aporte, ¿ya? Así que vamos con esta pequeña presentación. Espero les guste. La pregunta ¿es posible automatizar las decisiones? Bueno, eso es subjetivo, ¿ya? Es algo que en el fondo podemos analizar de diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Y lo importante es entender el trasfondo que es el uso de información, ¿ya? El uso de herramientas para poder trabajar datos. Una cita. The ability to take data, to be able to understand it, to process it, to extract value from it, to visualize it, to communicate, it's going to be a hugely important skill in the next decades. Hal Varian, Chief Economist, Google. En el fondo lo que está diciendo es que la importancia de la información, la importancia de poder trabajar con los datos, de poder extraerlos, visualizarlos y comunicarlos, va a crecer a través de los años que se nos vienen ya en esta década, donde ya estamos abrumados de tanta información que se están registrando día a día. Y lo dice un economista que trabaja en Google, una gran compañía, ¿cierto?, a nivel mundial. Entendamos entonces con una pequeña definición para partir como una pequeña base. ¿Qué son los datos? De acuerdo a la RAE, tenemos la definición de que los datos
es información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Por ejemplo, a este problema le faltan datos numéricos. Una frase bastante usada por todos nosotros. Al mismo tiempo se describe como un documento, un testimonio, un fundamento. En informática tiene la connotación de ser información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Y ahí es donde entonces hablamos con terminología referente a informática sobre bancos de datos, bases de datos, procesamientos de datos, protección de datos, extracción de datos y todo lo relacionado con datos. Existen muchos tipos de datos, los podemos clasificar básicamente en dos grandes grupos, ¿ya? Tipos de datos primitivos, por los cuales están los números, los textos, los booleanos, que son ciertos ceros y unos, y los tipos de datos compuestos, que son, por ejemplo, vectores, donde tiene información de diferentes elementos, tipos, ya mezclados en una estructura contigua, para poder ser procesados por algún tipo de lenguaje de programación. O los conjuntos y también tuplas, que son, que tienen significado similar. Que en el fondo es agrupar datos de diferentes tipos, ¿cierto?, bajo una estructura, para poder ser manejados. Como por ejemplo, ¿cierto?, tenemos acá el nombre de una persona, como puede ser Javier Benítez, ocupación ingeniero, género masculino, edad 41 años, altura 1,76 m, grados académicos, doctor, magíster, y cualquier alcance con la realidad es mera coincidencia. Esos son algunos de los datos de quien les presenta. ¿Por cuánto entonces nos encontramos acá con una realidad que para todos es bastante obvia? Tenemos datos por todas partes y es algo que se viene conversando desde la década pasada. El uso de celulares provoca que se genere gran información. Somos consumidores de información, de datos, pero al mismo tiempo estamos generando datos también, ¿ya? Y ahí es donde vienen aspectos reguladores sobre cuál es el alcance de los datos, gobernanza de datos, y la problemática acá está es en que si somos capaces de nosotros poder analizar la gran cantidad de información que se va registrando día a día, ¿sí? Cuando surge Internet en la década del 90, surge con la necesidad de poder mostrar información y empieza a evolucionar. Ya a fines de los 90 y luego de cerca de haber nacido, surgen, ¿cierto?, algunas versiones de, por ejemplo, Markdown Language, ¿cierto?, y también de los protocolos de transferencia de información, así como también, ¿cierto?, HTML y su versión A5, a la cual hoy día, ¿cierto?, tiene referencia el poder utilizar información de mejor manera para poder trabajar con ella, y no solamente leerla, usarla, sino que también poder hacer estimaciones. Por lo tanto, la información crece día a día y de forma exponencial. De acuerdo a Statista, los datos crecen en términos de zettabytes, ¿ya?, los cuales, digámoslo de alguna manera, crecen a gran velocidad y en gran demanda, ¿ya? Esta es la proyección que se tiene pensada de información que existe de datos generados hasta el 2025, ¿ya? Hasta la fecha tenemos 79 zettabytes, ¿cierto?, generados, y se espera que eso sea más del doble en 4 años más. Si vemos en tiempo, lo que se genera en los últimos 3 años es mucho más de lo que se ha generado anteriormente en las décadas pasadas. Por lo tanto, es ahí donde las empresas tienen que tener mecanismos para poder responder de forma rápida a los cambios de mercado que hoy día se generan básicamente con velocidades grandes de información. ¿Y por qué son importantes los datos? Y eso también es algo que tenemos que tener en consideración. Los datos, como elemento esencial, bajo algún contexto, genera información. Y la información, que al ser estructurada, tiene sentido. Por lo tanto, quien tiene acceso a la información tiene poder. No estamos hablando acá de una imagen simplemente que tiene un poder económico. Por cierto que trae
como consecuencias, en algunos casos, ¿cierto?, una retribución económica, pero tienen el poder de poder controlar y tomar mejores decisiones, ¿ya? Por lo tanto, el tener datos implica al mismo tiempo poder tener la capacidad eventual de trabajarlos, pasar la información y así, ¿cierto?, tener la capacidad de responder de forma apropiada a situaciones de mercado que hoy día, ¿cierto?, son de alta demanda. Usar los datos para hacer análisis descriptivos y describir tendencias, que es por lo que muchas empresas hoy día están tratando de poder incorporar dentro de sus filas a expertos en información. Además, la importancia que tienen los datos es porque pueden ayudar a obtener conocimientos útiles para tomar decisiones de mucho mejor manera. Tener información, tener conocimiento del origen, ¿cierto?, de alguna tendencia, implica poder hacer proyecciones futuras con mayor precisión. La aceptación de los datos y las decisiones basadas en las evidencias dan una ventaja competitiva a los ejecutivos de ventas. Si yo sé cómo se va a desenvolver el mercado en el siguiente mes, producto de variables externas, ¿cierto?, de la economía, estoy mejor preparado como empresa y me da la capacidad de poder responder a un cierto grado de error que potencialmente está puesto en alguna de las ecuaciones o modelos que yo generé, ¿ya? Por lo tanto, tener control sobre esos factores implica el que la empresa va a tener, ¿cierto?, una proyección óptima. Hacer análisis predictivo para ver qué le dicen los datos sobre lo que va a ocurrir. Además, el análisis predictivo permite determinar lo que se debe hacer a continuación, por cuanto entonces el avance en el análisis de datos generan mejores decisiones críticas en las organizaciones. El mundo está lleno de decisiones. Y hablo un poco, ¿cierto?, de nuestras generaciones, de los 90, 80, 90, donde uno se ponía a jugar. Y en la vida, como todo, está lleno de decisiones y en los juegos también. Por cuanto acá, ¿cierto?, Mario puede meterse por un tubo, o puede seguir de frente y no irse por un camino alternativo, o puede, ¿cierto?, retroceder y sacar, ¿cierto?, lo que está en esa cuadrita incógnita. Todo eso es programable, todo eso está pensado y por lo tanto sabemos cuáles son las alternativas que podríamos tomar de acuerdo al camino que vamos a seguir. Pero claro, las situaciones son mucho más complejas en la vida real y podemos tener un mapa con mucho mayor alternativas por las cuales poder ir y determinar qué es lo óptimo que nos sirve a nosotros en nuestro negocio, ¿ya? Como en esta situación, esta imagen, donde tenemos diferentes caminos. Todo, de alguna forma, puede ser representado a través, ¿cierto?, de sistemas de información, del lenguaje de programación en particular. Y existen estructuras, como por ejemplo estructuras condicionales, que me permiten poder tomar determinaciones. Por ejemplo, si comparo el salario de una persona y si es que ese salario es mayor al mínimo, a lo mejor esa persona va a pasar a ser un cliente. De lo contrario, si el salario de la persona no es mayor al mínimo, que es un umbral que uno determina, podríamos entonces reevaluar a esa persona y pensar entonces cómo lo podemos tratar para que sea un potencial cliente. Todo entonces lo podemos llevar, ¿cierto?, a sistemas de información, utilizando el lenguaje de programación, para poder generar estructuras condicionales, ¿ya?, en las cuales nosotros estamos representando de forma abstracta cómo tomar decisiones. Y el mundo está lleno de posibilidades de acuerdo a la toma de decisiones. Es así como han surgido aplicaciones en medicina, en transporte, agricultura, banca, marketing y comercio, además, ¿cierto?, de clasificación de imágenes. En medicina ha sido importante la participación de técnicas predictivas para poder determinar, bajo ciertas características, si existen clientes o pacientes que tienen alguna enfermedad, ¿ya? Si tienen tendencia, por ejemplo, a tener diabetes, o si, por ejemplo, tienen alguna tendencia a tener cáncer. ¿Ya? Esos se hacen estudios y se pueden, ¿cierto?, saber bajo ciertos parámetros. En transporte, cómo optimizar rutas. En agricultura, cómo poder determinar cuándo regar
un predio, un sector, por si es que la tierra, ¿cierto?, le falta humedad, le falta agua, ¿ya? O de acuerdo a las condiciones climáticas también. En banca, cómo determinar la fuga de clientes, determinando, por ejemplo, cuáles son los mejores clientes, los que siempre están comprando o cambiando cartera, o los que están adquiriendo nuevos productos en ese sentido. En marketing, cómo podemos llegar a clientes de acuerdo a segmentación, ¿ya? Y poder ofrecer, ¿cierto?, un servicio o sistemas, a través de sistemas recomendadores, mejores productos. En astronomía se utiliza mucho clasificación de imágenes para poder hacer descubrimientos sobre el espacio. Y sin ir más lejos, debido, ¿cierto?, a la pandemia que todos sabemos ataca, ¿cierto?, a este mundo, encontramos que en cada uno de los puntos donde hay concentración de gente, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, existen también dispositivos que permiten leer a distancia la temperatura de las personas. Por lo tanto, estos algoritmos tienen la capacidad de tomar decisiones si, de acuerdo a ciertos parámetros, determinar una acción. Si una persona tiene una temperatura elevada, entonces se levanta una alerta y no puede entonces ingresar. Y por lo tanto, muchas usabilidades, ¿cierto?, que se tienen de acuerdo simplemente al uso, toma de decisiones. Esto está en el marco de lo que hoy día conocemos como ciencia de datos, ¿ya? Donde ciencia de datos está compuesto por un área importante matemática, el dominio donde se quiere aplicar el estudio, y también ciencias de la computación. Lo que se puede hacer con matemática y ciencia de la computación se conoce como aprendizaje automático, por cuanto muchos algoritmos están basados con ecuaciones y también reglas matemáticas, ¿ya? Por lo tanto, es ahí donde aprendizaje automático o machine learning tiene un rol importante. El procesamiento de datos se puede hacer bajo un dominio importante de conocimiento, como por ejemplo de los negocios, pero aplicado con técnicas computacionales, ¿cierto?, con algoritmos. E investigación se puede aplicar también entre matemáticas, ¿cierto?, y un dominio de expertise como los negocios para hacer investigación estadística. Vamos a ver un poco más adelante, ¿cierto?, cuáles son las dos líneas por las cuales vamos a seguir y que son importantes para los negocios. Todo esto entonces se conoce como ciencia de datos. Donde es importante mencionar acá que para los negocios existe una rama importante de un par de décadas hacia atrás, conocida como BI, Business Intelligence, y que vemos acá, ¿cierto?, cuál es la importancia que hoy día, o cuál es la característica o el rol que juega aprendizaje de máquina o Machine Learning. Con inteligencia de negocios es posible hacer un análisis descriptivo, ¿ya?, donde analizan tendencias de grupos y también se analizan, ¿cierto?, dashboards. En el fondo es volcar la información que se tiene de la empresa en diferentes bases de datos con una estructura particular para después hacer análisis, sacar algunos KPIs, métricas, y después visualizarlas. Y tener información en base de datos analítica para poder analizar el negocio de cómo está en un instante de tiempo. Perfecto, eso nos sirve a las empresas para poder hacer, ¿cierto?, un estudio hacia atrás de lo que está sucediendo. Pero nosotros lo que quisiéramos entender y saber es cómo están las proyecciones, cómo puedo mirar hacia adelante. Por lo tanto, Machine Learning hace un análisis predictivo y no descriptivo de la información, donde aquí las aplicaciones son individuales y las aplicaciones predicen, ¿cierto?, cuál es el comportamiento que podrían tener algunos modelos de acuerdo a la información que se va a leer, ¿cierto?, en una ventana de tiempo. Existen varias herramientas importantes que se utilizan en inteligencia de negocios, muchas de ellas bastante elevadas en costo. Bueno, acá están seleccionadas algunas y no solamente por el costo, pero de las cuales podemos mencionar están MicroStrategy, ClickView, ClickSense, Tableau, Power BI, Oracle BI, SAP BI, IBM Cognos Analytics y muchas otras más, ¿sí? Y que todas abarcan una porción, ¿cierto?, de mercado, que se posicionan y muchas empresas también sacan provecho de los beneficios de poder trabajar con estas herramientas para poder determinar cómo es el estudio de toda la información de cada una de sus empresas, de las ventas, de los reportes de clientes,
de stock, etc. Y lo importante entonces es ver cómo podemos extraer conocimiento, agregar un componente extra para entender qué me permite poder tomar decisiones a futuros basadas en predicciones. Eso lo vamos a conocer entonces como minería de datos, que es básicamente el proceso de descubrir patrones en los datos. Hagamos de cuenta, y aquí una analogía bastante simple, que minería de datos lo podemos comparar como cuando extraemos oro. Cuando están los piquineros y tienen que extraer oro, están todo el día trabajando y sacando toneladas o kilos y grandes toneladas, ¿cierto?, de escombro para poder después molerlo a través de un proceso, ¿cierto?, químico también, extraer, ¿cierto?, a pequeños gramos del preciado metal. Un trabajo arduo, un trabajo de bastante sacrificio, que los hombres que trabajan en esta, los mineros que trabajan en esta área, lo saben. Y minería de datos no dista mucho de cuál es el esfuerzo que también hacen, ¿cierto?, estas personas trabajando sol a sol, extrayendo el preciado material de oro. En minería de datos se invierte mucho tiempo tratando de analizar información que muchas veces pudiese ser, no tienen un sentido, ¿ya? Porque existe mucha información y hay que tener aquí la capacidad de poder analizarla en su contexto. Por cuanto luego de un proceso arduo de limpieza, extracción, generación de datos, recién nosotros tenemos la posibilidad de generar modelos, entrenarlos y entender, ¿cierto?, cómo podemos hacer predicciones futuras, ¿ya? Y eso dura bastante tiempo. El tiempo que mayormente se gasta es en la parte inicial, que es en la parte de extracción y generación de fuentes de información. Existen varias metodologías, aquí simplemente dos muy clásicas. La metodología KDD, Knowledge Discovery in Databases, en la cual desde muchos datos se extraen y se seleccionan un subconjunto de ellos para después procesarlos, donde en el preprocesamiento de datos nos damos cuenta si los datos están limpios o no por naturaleza. Por naturaleza, porque pudiera ser que clientes tengan tarjetas de crédito, puede que otros no tengan tarjetas de crédito. Y eso no es un error de los datos, simplemente es la naturaleza de ellos. Puede ser error, por ejemplo, que una persona tenga 200 años. Eso sería, ¿cierto?, algo anómalo, ¿ya? Para eso, entonces, hay que revisar cada uno de los valores que se contiene en nuestro dato extraído de la subsección de los datos generales para poder, ¿cierto?, analizar la calidad de ellos. Analizar la calidad también implica el poder tener la capacidad de arreglar algunos datos o transformar datos en el camino, o reducir incluso también la cantidad de atributos que queremos analizar, a través de técnicas como PCR, que vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, esta parte inicial demora bastante, para después luego hacer transformaciones, y luego, entonces, aplicar técnicas de minería de datos para extraer patrones y evaluar y extraer conocimiento finalmente. Esta es una de las metodologías bastante conocidas, al igual, ¿cierto?, que CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, en el cual acá se incorpora un aspecto importante, pero no es algo nuevo, se genera en los 90, en 96, donde existe una definición de necesidades del cliente importante, porque es recomendable saber qué es lo que se quiere estudiar y no simplemente llamar a un experto en datos para que lo vaya a analizar. Por lo tanto, saber claramente cuáles son las necesidades y las definiciones del cliente es lo que nos permite después aplicar ciertos modelos desarrollados especialmente para extraer información, donde se hace un estudio y comprensión de datos, y ese es un proceso iterativo que puede estar, ¿cierto?, de la mano con la redefinición nuevamente de la necesidad del cliente. Luego entonces se pasa a una tercera etapa, que es análisis de los datos y selección de características o atributos. Recordemos que cuando leemos información de clientes o de algún dominio en el cual nosotros queremos estudiar, tenemos varias columnas. Si pensamos en un archivo en formato Excel o un CSV, tenemos un montón de columnas. Cada uno de ellos son atributos. Pero hay que evaluar cuál de ellos es el que más nos sirve para nuestro estudio. Podríamos tener
y eso es así, 200, 300 columnas, atributos, son todas importantes para el estudio, ahí es donde entonces el negocio es el que lo decide, y son las personas del proyecto que determinan qué es lo que queremos, ¿cierto?, obtener. Una vez que recién se tiene eso, aplicamos modelo, lo evaluamos y desplegamos en una propuesta de producción. Y que eso también, ¿cierto?, puede regresar para, ¿cierto?, redefinir las necesidades del cliente. En el 2017, IBM saca una nueva propuesta que en el fondo es una mejora de esta metodología CRISP-DM, ¿sí? Pero con algunas pequeñas diferencias. Por lo tanto, con minería de datos, lo que nosotros hacemos es extraer conocimiento, ¿cierto?, de los datos para, ¿cierto?, hacer una proyección. Y con Machine Learning, que está dentro del grupo, ¿cierto?, de estudio de minería de datos, lo que hace es poder entrenar modelos con los datos existentes que van llegando a cada instante. Y aquí podemos clasificar los algoritmos en dos: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Y aquí tenemos modelos los cuales podemos aplicar para poder entender, ¿cierto?, mejor cómo vamos a hacer, ¿cierto?, nuestro análisis del negocio, aplicando árboles de decisión, regresión de mínimos cuadrados, lineal, regresión logística y clasificadores. Y ese es para poder determinar, ¿cierto?, cómo podemos clasificar ciertos datos. Entonces, en este tipo de aprendizaje, nosotros sabemos cuál es la clase, ¿cierto?, que nosotros queremos obtener. Vamos a analizarlo un poquito más adelante. Y también tenemos cierto aprendizaje no supervisado, el cual hace una comparación de los datos sin tener una clase, sin tener una mirada hacia dónde llegar. Simplemente vamos viendo qué tan similares son los datos entre sí. Y ahí entonces tenemos algunos métodos, por ejemplo, como clustering o reglas de asociación, ¿ya? Echemos una mirada un poco, ¿cierto?, cómo podemos entender esto. Supongamos que tenemos en un periodo de tiempo cierta demanda, ¿ya? Y lo tenemos en lo que está en color verde, las demandas registradas en nuestra base de datos, y están en color verde, ¿ya? Y hay una curva, ¿cierto?, que se distribuye por acá. Lo que nosotros hacemos es, a través de una regresión lineal simple en este caso, es hacer una mejor recta que pase por el centro de todos los puntos que están distribuidos en nuestro plano cartesiano. Podría ser, ¿cierto?, más variables, sin ningún problema. Y lo que nosotros podemos obtener acá es una estimación, un pronóstico, ¿ya? Por ejemplo, para el instante o el periodo 13, no teníamos registros, porque nuestra demanda solamente llega hasta el periodo 12. Pero de acuerdo al comportamiento de los datos anteriores, nosotros podemos entender entonces que proyectado podríamos esperar, ¿cierto?, una demanda de 900 unidades, ¿sí? Ahora, eso es de acuerdo a la línea recta que se elaboró y que pasa por el centro de todos los puntos distribuidos en este caso. Esto entonces nos permite hacer una proyección con algún margen de error, pero por lo menos entender cuál es lo que puede suceder en un futuro. Una regresión logística lo que nos permite, basado en una regresión lineal y con ciertas transformaciones, no vamos a entrar en detalle en cómo se elaboran los algoritmos, pero sí en que aquí, bajo ciertas transformaciones, podemos clasificar ciertos datos. Dentro de nuestro set de datos, podríamos, por ejemplo, pensar que algunos pacientes tienen diferentes muestras de sangre, niveles de glóbulos rojos, insulina, etc. Y de acuerdo, ¿cierto?, a la medida que tienen cada uno de sus atributos, podríamos determinar si tiene o no tiene diabetes en un porcentaje de probabilidad, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, para personas que con un nivel de glucosa bajo de 50, yo voy a pensar en esta curva que está en la parte izquierda inferior, que no tiene diabetes, ¿sí? Pero si el nivel de glucosa es alto, por ejemplo 200, yéndonos al extremo, podría pensar que, ¿cierto?, estoy en la parte superior derecha de la curva, que sí tiene diabetes. Lo importante es cómo se distribuyen los datos entre medio, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite? Cuando llega un cliente nuevo,
un paciente nuevo, con todos sus registros hechos en un laboratorio, yo no voy a saber si tiene o no tiene glucosa. Lo único que sé cuáles son sus parámetros. Lo que el algoritmo tiene que hacer de forma automática es determinar bajo todos los parámetros, compararlos con todo el resto, ¿cierto? Y entonces ver cuál es su clasificación. ¿Ya? Y eso también, ¿cierto? Unas técnicas que se pueden aplicar acá con regresión logística. Otra forma de hacer clasificación, que es representación de conocimiento, es a través de árboles de decisión. Decisión, lo que nos lleva hoy día a nuestra charla. Por cuanto es posible leer desde nuestro set de datos cada uno de los valores que tienen los registros, que están denotados por personas, para poder generar un árbol y poder determinar qué tipo de clasificación tiene. Por lo tanto, cuando manejamos este tipo de técnicas, aquí estamos pensando en que la última, o una de las columnas, es la columna de la clase, ¿ya? Para poder determinar, en este caso, por ejemplo, si es que una persona está aceptado o rechazado, como se ve en la tabla de la izquierda, en la última columna bajo el atributo postulación, que sería la clase. Por lo tanto, Antonia dice que está aceptado, Mario que está rechazado, Javier que está aceptado, Magdalena que está aceptado, Florencio rechazado y Agustina rechazado. Si yo veo los datos de forma rápida, podría entonces ver, ¿cierto?, que tengo otros atributos, como por ejemplo promedio y test de admisión. Claro, no es que yo al ojo haga esta clasificación para un alumno nuevo, para Mauricio. Mauricio llegó con un promedio alto, un test de admisión bueno, entonces podría pensar que la postulación es aceptada. Pero eso depende, ¿cierto?, de cómo se comporten el resto de los datos de nuestro sistema que estamos analizando. Por lo tanto, acá es importante entender que la extracción de datos es un factor importante dentro de nuestro proceso, pero tan importante aún es, ¿cierto?, la validez y la calidad de los datos para poder hacer predicciones. Por eso es que se gasta mucho tiempo, ¿cierto?, como dije anteriormente, en la parte inicial de cada proyecto, que es limpieza y análisis de los datos, para después aplicar los modelos. Entonces, bajo un árbol, podría entonces pensar, ¿cierto?, con postulante, analizo el promedio y veo si es que aceptado o rechazado, o veo el test de admisión y veo si es aceptado o rechazado. Esto es un toy example o un ejemplo de prueba, pero que representa, ¿cierto?, este pequeño volumen de información que tenemos acá, para poder decidir y clasificar ciertos futuros registros que puedan llegar. Por lo tanto, acá lo que podemos, ¿cierto?, lo podemos utilizar en ver, ¿cierto?, cuáles son nuestros clientes objetivos que tienen más probabilidad de responder a una campaña de marketing, por ejemplo, descubrir cuáles son los factores claves para la satisfacción del cliente, predecir qué clientes tienen más probabilidades de incumplir con un préstamo, cosa que para la banca es muy importante, porque de esa manera puede tener medidas proactivas y contactar al cliente si es que se sabe que el cliente pudiese no pagar a fin de mes por el comportamientos previos, entonces entender un poco cómo la persona puede ser un cliente más o menos o mejor y se le puede, ¿cierto?, dar una atención especial. Y categorizar, por ejemplo, clientes o pacientes de acuerdo a un nivel histórico o financiero, ¿ya?, de acuerdo a las muestras, ¿cierto?, que se tengan. Otro de la representación de conocimiento, uno de los métodos utilizados también en minería de datos, es clasificación KNN, o K vecinos cercanos, K nearest neighbor, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, que tenemos usuarios, y típico, tenemos clientes, ¿ya? Un ejemplo que se puede extrapolar. Y tenemos usuarios que le dieron una calificación a la película 1, a la película 2, película 3 y película 4, ¿sí? Y así, el usuario 1, usuario 2, usuario 3, usuario 4 y usuario 5. Esa información en mi base de datos existe y ya está clasificada, ¿ya? De acuerdo a esta calificación, el usuario 1 dice que las películas son más de acción. Usuario 2, más de acción. Usuario 3, más drama. El usuario 4 se clasifica más como alguien que le gusta más la acción. Y el usuario 5 se califica como más que le gustan las películas de drama.
La pregunta está, cuando llega un nuevo usuario, ¿cómo lo vamos a clasificar? Y es lo mismo que hacíamos anteriormente. ¿Cómo clasificamos un nuevo cliente? Bueno, entonces, acá, bajo esta técnica, lo que se hace es comparar qué tan cercano es este usuario 6 a algunos lo que estén en la base de datos. Por eso que K es un valor que lo determina 1, o bien cierto viene dado, y es la cantidad de vecinos que vamos a considerar. Aquí una de las técnicas utilizadas es la distancia. Por lo tanto, el usuario 6 tiene que sacar una métrica con el usuario 1, con el usuario 2, con el usuario 3, usuario 4, usuario 5, y usuarios, para determinar cuál es la menor distancia, basado en estos valores que están acá. El cómo poder trabajar la distancia, porque podrían estar en diferentes magnitudes, ¿cierto? En diferentes valores, y si estamos ocupando una distancia euclidiana, que en el fondo es la diferencia al cuadrado bajo raíz, es importante que todos estén bajo una misma magnitud. Por lo tanto, es uno de los pasos importantes también al momento de crear el set de datos, de determinar valores en nuestro set de datos que tengan una magnitud similar, de tal manera que uno no se coma a otro valor. Por ejemplo, 1000 y el valor 1. ¿Ya? 1000 menos 1 son 999. En el fondo eso, el que tiene valor 1 no aporta nada de mayor magnitud. Por lo tanto, al aplicar, ¿cierto?, distancias euclidianas, de Hamilton u otras, es importante que estén, ¿cierto?, bajo una misma magnitud, utilizando normalización. Una de las implicancias que tiene trabajar con información. Otra representación de conocimientos son las reglas de asociación. Todos están basados para tomar decisiones, ¿sí? Aquí estamos considerando cinco transacciones, 5 compras de clientes, 5 personas que fueron a una tienda y compraron, por ejemplo, cliente 1 compró pan y leche, cliente 2 compró pan, pañales, cerveza y huevo, cliente 3 compró leche, pañales, cerveza diario, y así los otros 2 últimos clientes. Lo que se realiza con analizar aprendizaje no supervisado, aquí no tenemos clases, simplemente tenemos las compras de los clientes. Lo que queremos ver es con qué probabilidad se puedan comprar otros productos, producto de haber llevado algunos. Es decir, lo que vemos en la pantalla aquí en color verde es la probabilidad de llevar cerveza producto de que se lleva leche y pañales. Es decir, personas que están en este set de datos que llevaron leche y pañales también llevaron cerveza en algún grado de probabilidad, ¿sí? ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, el algoritmo se encarga entonces, bajo algunas métricas, de poder determinar los ítems más frecuentes, sacar las reglas de asociación, determinar bajo una métrica un corte y determinar cuáles son las reglas más fuertes en cuanto a un umbral que uno puede determinar. Esto me permite a mí, como negocio, poder entender qué productos potencialmente se van a llevar o han ido llevando en conjunto. Por lo tanto, se puede determinar en la empresa cómo poder potenciar esos clientes, cómo poder identificar aquellos clientes que llevan estos productos, porque cada compra, cuando uno va a una tienda, en general uno está identificado, a uno lo identifica por el ID, ¿cierto? Aquí en Chile se llama RUT, Rol Único Nacional, ¿ya? Que es un número, un identificador, como en Estados Unidos está el Social Security Number. Entonces, acá lo que permite es poder, ¿cierto?, determinar qué clientes son los que están bajo alguna de las compras en esta regla de asociación. Por lo tanto, podemos entender de mejor manera cuál es el comportamiento de los clientes. Y así terminamos, por ejemplo, con clustering también, donde tenemos un conjunto de personas y queremos saber cómo podemos agruparlas basados en los datos. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte derecha que luego de aplicar los algoritmos encontramos que Florencia, Nicolás, Antonio están en un clúster, están agrupados. Y que Javiera, Magdalena y Agustín también están agrupados. Tienen algo en común. Pero aquí no se trata de poner un filtro como por ejemplo en Excel, de si vamos a agrupar por país o vamos a agrupar por profesión. No, esos son filtros que cualquiera puede aplicar. Aquí estamos utilizando técnica de clustering basado en distancia
el cual mira cada uno de los atributos y ve qué tan cercanos son, ¿ya? De acuerdo a los valores que ellos tienen, que comparten. En este caso, basado en propiedad, ingreso mensual y pago de impuestos, ¿sí? De esa manera, entonces, yo puedo identificar y poder, ¿cierto?, segmentar también un grupo de clientes. Importante también, ¿cierto?, para la banca, para el retail y para la empresa en general, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que más se utilizan para este tipo de análisis? Bueno, hay varias. Está RapidMiner, una de las más conocidas. Está Weka, RapidMiner paga, Weka es libre. Está Orange, está Stack9, está R, también muy conocido. Tangara, XLMiner como un complemento para Excel. Y uno que lo dejé al final, que se encabeza como uno de los grandes, junto con R, ¿ya? Existe mucha documentación en Internet que uno puede encontrar para poder hacer análisis y ciencia de datos. Y mucha comunidad que también colabora con diferentes modelos y mejoras también. Por ejemplo, TensorFlow para trabajar, ¿cierto?, con redes neuronales y también aprendizaje profundo. Python es un lenguaje muy sencillo de utilizar y que en la academia tiene bastantes buenos resultados por cuanto es simple de entender, muy sencillo de aplicar, no consume muchos recursos, a diferencia de lenguajes de programación que son compilados. Python es interpretado al igual que R, por lo tanto permite poder trabajar de forma mucho más rápida y versátil. ¿Qué consideración general es la que es importante tener acá? Es fundamental tener muy claro en todo momento cuál es la pregunta a resolver. Podemos llenarnos de diferentes herramientas, ¿ya? A nosotros que nos gustan los gadgets, comprar cosas, elementos, nos gusta tener cada uno, ¿cierto?, lo último. Pero en el fondo, ¿voy a utilizarlo todo? No, yo creo que utilizar una herramienta bien es primordial. Y además, saber qué cosa quiero responder, ¿ya? Por eso que es importante acá cuál es la pregunta a resolver, así como también cuáles son los objetivos buscados por la empresa a la hora de utilizar estas técnicas. Importante porque podríamos nuevamente, como comenzamos la charla diciendo, tener los mejores programadores, pero si no tenemos claro qué cosa queremos hacer con los datos, no tenemos un proyecto que tenga una gran perspectiva. Los factores a considerar en la automatización de las decisiones, aquí los enumeré como el tiempo, ¿ya? La frecuencia, la importancia, complejidad y por mucho también las características analíticas. Tiempo. Sabemos que los datos llegan en gran volumen de información día a día y lo que las empresas tienen que tener en consideración es cómo pueden reaccionar al análisis de datos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos tener un modelo muy robusto de clasificación de clientes, pero que tiene que estar en constante aprendizaje. Al día a día llegan muchos clientes, muchas compras, muchas transacciones. Este programa tiene que ser capaz de poder entregar una respuesta en un corto tiempo, producto de la alta frecuencia y volumen de información que está llegando. Y ver cuál es la importancia que nosotros queremos darle al negocio con estos datos. Y la complejidad que aparece acá, ¿cierto?, se ve como un factor importante por cuanto debiésemos ser capaces de tener sistemas que puedan responder a diferentes datos en sus complejidades en sí. Y donde la capacidad analítica es un factor que hay que considerar en cada uno de los proyectos que se están hablando. Y por último termino con el factor humano. Podríamos tener un montón de modelos y todo funcionando muy bien, ¿ya? Pero hay que considerar también que en muchas organizaciones las decisiones se toman por intuición. Hay que reconocerlo, ¿ya? Y en muchos casos, gerentes, directivos, directorios, tienen una muy buena intuición, y eso da la experiencia, ¿ya? Pero hoy día, con la gran cantidad de información que viene, y es diversa, que viene de diferentes lados, es importante incluir en los proyectos a científicos de datos, ingenieros de datos y analistas de datos. Científicos de datos, quienes tienen la capacidad de poder analizar la información
ingenieros de datos, quienes tienen la capacidad de poder generar la infraestructura, hardware y software, para poder dárselo al cientista de datos. Y en la lista de datos es el que está más conectado con los negocios para poder, ¿cierto?, darle una interpretación correcta y buscar cuáles son las preguntas de investigación también. ¿Y tú? ¿Estás listo para automatizar las decisiones? Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todos bienvenidos. Mauricio, muchísimas gracias. Yo pienso que este es un tema que da para mucho rato, ¿verdad? ¿Tú crees que hay decisiones que no se pueden automatizar? ¿O todas las decisiones crees tú que se pueden automatizar? Wow. Hay una película interesante que se llama Yo Robot, a que les gustan las películas de fantasía. Podemos conversar un poquito por acá antes de dejar de compartir. En esa película uno veía, aunque sea, ¿cierto?, basada en un libro de ciencia ficción, cómo hoy día vemos en esta industria 4.0 que la automatización está tomando un rol muy importante en la toma de decisiones. En la película el robot trataba, ¿cierto?, de tomar poder, ¿cierto?, del humano, ¿ya? Y no hay que dejar de pensar en que todo tipo de inteligencia artificial está hecho en base a reglas, que pueden aprender los sistemas, sí, ¿ya? Pero que tienen un alto componente también de análisis de un negocio donde las personas, como terminé diciendo, en muchas ocasiones toman decisiones en base a la intuición. Entonces, en algunos casos, aunque esté automatizado alguna regla importante en negocio, la va a tomar una persona, finalmente es el que va a validar eso. Que se pueden aplicar, que se puede emular, sí, se pueden emular muchas de las decisiones que hoy día en la realidad existen, ¿ya? Pero finalmente que tiene un alto componente humano también de experiencia de parte de la gerencia. Gracias, Mauricio. Ale, si quieres seguimos contigo y la ronda de preguntas, por favor. Claro, hay una pregunta, ¿cómo se visualiza el avance en el análisis de datos dado el crecimiento exponencial de los mismos? ¿Cómo se ve eso a futuro? Yo lo veo de manera muy alentadora. Existen muchos artículos en el New York Times, en Forbes, donde hablan sobre la alta cantidad de información que se está generando y muchos saltan con miedo diciendo, uy, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos abrumados con tanta información. Algo que nos mostró la pandemia es que el mundo siguió avanzando, siguió generando oportunidades, siguió abriendo puertas y eso fue gracias a los avances en tecnologías de información. La infraestructura está y va a seguir avanzando y sigue avanzando. Y la capacidad para poder responder también es algo que hoy día se están llevando muchas de las organizaciones. En muchas empresas, yo lo veo por ejemplo acá en la capital, en Santiago, cuentan, como comentaba, con personas que están capacitadas para poder trabajar con infraestructura en ciencia de datos y también data scientist, ¿ya? Por lo tanto, incorporan al análisis técnicas nuevas para poder reaccionar, ¿cierto? Están estas Bs de Big Data, que es trabajar, ¿cierto?, a la velocidad de los datos que van llegando, en el volumen que están llegando, y con una velocidad que también hay que poder tener en consideración, ¿cierto? Qué tan reales y veraces los datos son. Existen herramientas, existen software para poder trabajarlo, ¿sí? Así que no es algo por lo cual uno tenga que preocupar, pero sí las empresas van a tener que tratar de lidiar con tener personas capaces de poder incorporar herramientas de software o analítica para poder hacer predicciones de sus campañas y sus modelos de negocio. Que por lo demás, aquí simplemente hablamos sobre algo bastante en boga, ¿ya? Que es el uso de datos, que es ciencia de datos. Pero hay una charla importante que la van a dar más adelante, que es la piedra angular para los negocios, podría ser minería de procesos también en la transformación digital, ¿cierto? Alguien la va a dar más adelante. Y ahí también es importante ver
cómo los negocios tienen que ser bien modelados, tienen que ser bien entendidos. No ganamos nada con tener expertos en ciencia de datos, los mejores modelos, tener el software adecuado, si no sabemos cuál es el negocio, el proceso en la organización. ¿Ya? O sea, hay varias cosas que acá tienen que estar actuando como un reloj suizo. Muchas gracias, don Mauricio. Nos pregunta Álvaro Mena, ¿podría contarnos cómo las universidades en su país han ido ajustando los currículos para estudiantes, para formar estudiantes que tengan la capacidad de incorporar estas prácticas en las organizaciones? ¡Wow! Gracias por la pregunta. Yo siempre me he considerado un bendecido por cuanto he estado en algunos lugares importantes, en algunos momentos importantes. Y como bien comentaba la profesora Yorleni, a quien agradezco las bonitas palabras que dio en un comienzo, comentó que efectivamente yo estuve trabajando en la Universidad Católica, en la cual yo saqué el doctorado en Ciencia de la Ingeniería, especialización en Minería de Procesos. Y tuve la oportunidad de trabajar como director de un programa de magíster, donde tuve al mismo tiempo la posibilidad de observar cómo la demanda de mercado motivaba a que la universidad, la católica, tuviera que preparar gente con posgrados, con postítulos, con programas de diplomado y magíster. Y estamos hablando del 2017, 2018, 2019, ya en ese entonces. Y al mismo tiempo, las universidades fueron sacando programas de pregrado en ciencia de datos, en ingeniería de datos también. Por lo tanto, acá hay que considerar dos cosas. La velocidad con la que el mercado demanda mejores profesionales o más formados en esta línea avanza mucho más rápido de lo que puede responder la academia en algunos casos. Programas de diplomado, magíster, se pueden elaborar de manera más rápida que los de pregrado, que tienen que tener por construcción una cierta cantidad de años para saber cómo ese programa fue formando profesionales, por lo menos en una corte, en 4 o 5 años. Pero 4 o 5 años hoy día en comunicaciones, en información, está más obsoleto. Entonces, se han tenido que ir de a poco, ir renovando, incorporando asignaturas y también mejorando los currículums de las universidades, donde aquí por lo menos yo he visto también que han salido programas en ciencia de datos. Sin ir más lejos, la semana pasada nosotros en la Universidad de Tarapacá presentamos una carrera de carácter vespertino, que se llama Ingeniería en Ciencia de Datos, que es de 4 años. ¿Sí? Y así estamos dando respuesta a las demandas de mercado, ¿ya? Que están en esa línea. Muchas gracias, don Mauricio. Una pregunta más. Dice, a nivel empresarial en el extranjero, sabemos que la informática es bien remunerada, pero ¿qué tan bien remunerado? Si hay alguna diferencia entre los analistas, por ejemplo, de datos, científicos de datos, a nivel de remuneración económica. Eso yo creo que es muy relativo de acuerdo a los países. Recuerdo que cuando, y también lo presentó Yolani, cuando estaba sacando el magíster en Computer Science en Estados Unidos, un profesor nos dijo, no pregunten menos de $50.000 anuales, en el año 2010. Como estudiante, no acepten que les paguen menos de $50.000 al año. Hoy día, y eso es solamente como desarrollador de software, pero hoy día las empresas requieren profesionales en la misma línea, no solamente desarrollo de software, sino que también analistas de datos. Y los precios se han ajustado al mercado al igual que un ingeniero informático. Por lo tanto, partiendo de los $60.000 al año, estoy hablando de Estados Unidos, es un salario que hoy día se considera base, ¿sí? Y de ahí, de acuerdo a la cantidad de años, uno va adquiriendo cierta mayor experiencia, por lo tanto, eso tiene otro tipo de precio también mejor remunerado. Y eso es muy variable de acuerdo a los países.
Acá en Chile también, bueno, Chile es un país caro. Ahí lo deben ustedes saber que visitaron Chile. Chile es un país uno de los países caros del mundo. Por lo tanto, bueno, aquí es un tema muy largo de conversar también, pero tenemos muchos extranjeros que vienen a trabajar acá porque el tipo de divisa, ¿cierto?, permite guardar cierto dinero para enviar. Si la persona queda trabajando en Chile, sí, está bien, pero a lo mejor tiene una mejor, es mejor visto, evaluado, ¿cierto?, si se envía el dinero hacia afuera. En Chile no se pagan mal, de hecho están del orden de, no sé, lo que puede ganar un ingeniero civil en computación, ¿ya? Recién egresado, ¿ya? Que tiene 5 años de estudio. Y de hecho las carreras hoy día tienen 4 o 5 años de estudio, que hoy día en el mundo más o menos es lo que se ajusta. Por lo tanto, tienen un sueldo acorde. Muy bien, don Mauricio. Hay muchas personas agradeciéndole por su charla y además diciendo que el tema ha sido muy bien desarrollado y muy importante para el conocimiento general. Pero tenemos otra pregunta más y un estudiante nos dice, don Mauricio, ¿cuál cree usted que puede ser una ruta conveniente de formación y preparación para esta rama? ¡Wow! Me encanta la academia. Ahí puedo un poquito hablar al respecto. Una de las habilidades importantes, si alguien quiere irse por el análisis de información, es combinarla con computación, ¿ya? La informática, o informática, como se conoce en otras partes también, tiene la característica de poder conocer en esencia cómo se trabajan con sistemas de información y cómo trabaja la estructura computacional, ¿ya? Que eso es importantísimo. Un ingeniero en ciencia de datos tiene que tener un alto conocimiento también de matemáticas, probabilidades, en estadística, para hacer proyecciones, etc. Por lo tanto, si uno mira las estadísticas, existe un alto porcentaje de ingenieros en ciencia de datos, no solamente aquí en Chile, sino en el mundo, que salen de la línea de la informática y la computación, otros de electrónica, eléctrica, electrónica y otros de industriales, ¿sí? Y la mayoría, nuevamente, son ingenieros, que tienen una base, por lo menos, en ciencia que es necesaria. Una de las habilidades que debe tener un ingeniero en ciencia de datos es el poder crítico y la curiosidad por generar valor a la organización. Y en eso uno tiene un autoaprendizaje que uno nunca va a terminar. Uno, el que le gusta la informática, siempre va a estar en constante actualización y buscando formas de tener nuevos conocimientos. Por lo tanto, un área que no va a terminar, un área que creció muchísimo ahora luego de la pandemia, es la informática. Los negocios, el comercio electrónico, todo creció gracias, ¿cierto?, a los sistemas de información aptos para poder realizar intercambio de divisas y también de mercados. Muchas gracias, don Mauricio. Y la última pregunta para terminar a tiempo, ¿cómo visualiza usted el futuro de esta rama? Muy buena pregunta. En la vida hay muchos temas que son interesantes y que van pasando de moda. Recuerdo que a principios del 2000, inteligencia artificial emergió como un área muy potente, con mucha perspectiva, pero que decae un poco a mediados del 2000 y que nuevamente emerge ahora, producto, ¿cierto?, de la robustez de los sistemas de información que van capturando datos, donde se pueden hacer ciertos estudios analíticos con mayor fuerza, redes neuronales, aprendizaje profundo, etc. Reconocimiento de imágenes y la robótica que hoy día, ¿cierto?, gracias al avance de la tecnología nuevamente, también permite a un bajo costo, ¿cierto?, poder utilizar mayores maquinarias también, mayor hardware. Por lo tanto, este tema de la analítica de datos, que emerge como una necesidad de estudio a todo lo que se va generando como datos, como información,
va a seguir creciendo. No creo que tenga una baja, sino que va a seguir en aumento. Lo único que se van a ir acoplando van a ser diferentes formas de análisis de información, ¿ya? Por lo tanto, tener en consideración que todo hoy día se va a automatizar, todo, y no con eso digo que vamos a llegar al punto de la película como igual y que vamos a estar sentados y nos vamos a estar moviendo para todas partes apretando un botón, sino que tenemos que adaptarnos a esta realidad. Vamos a tener que manejar mucho más conceptos tecnológicos e informáticos, y con eso también estudiar cómo podemos analizar esos datos. Por lo tanto, yo lo veo como una proyección con bastante orgullo. Muchas gracias. Se nos quedaron unas cuantas preguntas por ahí, pero probablemente podamos hacer networking más adelante. Le cedo la palabra a doña Yorleni, entonces. Doña Yorleni, qué feo suena. Mauricio, muchísimas gracias. Realmente un placer de verdad verte, que compartas con nosotros tan valiosos conocimientos. Este es un tema que podría dar para seguir hablando el resto de la tarde. Te invitamos de verdad, ojalá que pronto los tengamos por aquí. Un abrazo, un beso a las chicas y esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, un placer para mí, amiga Yorleni, amigo Mike, amigo Alejandro, y una excelente oportunidad para la industria, para la organización en este congreso, y espero haber motivado a alguien a seguir en esta línea bonita de la informática y del análisis de información.